Bienvenidos a su programa La Luz del Mundo en España. Una vez más, les damos la bienvenida a su programa La Luz del Mundo en España. Agradecemos que tomen su tiempo para escuchar en sus hogares el mensaje que Dios desea llevar a sus corazones en esta noche. Así que muy buenas noches para los amigos que nos están escuchando y la paz del Señor sea con los hermanos que están en sintonía en este momento. Soy Heidi Zuluaga. Hoy sábado 21 de noviembre estaremos una hora transmitiendo totalmente en vivo a través de la estación Radio Viva 100.2 FM. Como siempre, pues estoy acompañada de un equipo con el que tengo que reconocer que me gusta trabajar, me gusta esta experiencia porque ha sido para mí también muy enriquecedor, ¿no? Donde cada semana aprendo cosas nuevas. Hoy tenemos con nosotros el hermano José Chávez. Bienvenido, hermano. Muchas gracias y la paz del Señor a todos nuestros radioescuchas. Y deseamos que este programa de radio sea para su edificación. También el hermano Josué Basilio, como siempre, que viene desde Tordesillas a acompañarnos en la noche de hoy. La paz del Señor sea con todos ustedes. Un gusto volver a platicar con todos ustedes de las cosas de Dios y esperamos que, como siempre, Dios nos bendiga. Y tenemos un invitado muy especial desde Houston, Texas. Nos acompaña hoy el hermano Ronald Gray. Bienvenido, hermano, al programa La Luz del Mundo en España. Sí, gracias por invitarme. Es un honor para mí poder estar aquí en esta tierra, en este lugar de Madrid. Ha sido un honor, un orgullo estar con ustedes. Y también deseo, igual que los hermanos, la paz de Dios gobierne en sus corazones y en sus casas. Muy bien, pues sean todos bienvenidos y deseamos que esta hora pues sea una hora agradable para nosotros y para las personas y los hermanos que nos están escuchando. Recuerden que si desean ser parte del programa de hoy, pueden enviar sus mensajes a nuestro WhatsApp 628-742588. Y también pueden dejar sus opiniones, sus dudas, impresiones acerca del programa en nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España. Bueno, yo creo que para empezar el día de hoy es importante, ¿no?, mencionar que en los programas anteriores hemos estado hablando de el matrimonio, de la ayuda idónea, de los hijos como herencia de Dios. Y estando nosotros preparando el programa, pues entrábamos en una discusión y es que si le preguntamos a las personas o a los hermanos que nos están escuchando qué opinan de estos temas, pues yo creo que cada uno, ¿verdad?, tiene un concepto, una opinión al respecto, porque es como que traemos una mochila, ¿no?, cargada de conceptos, de conocimientos, de lo que nos han dicho nuestros padres o de lo que hemos visto en casa, ¿no?, con respecto a la relación de pareja, al matrimonio, a los hijos. Por eso yo creo que es importante que antes de iniciar el programa dejemos claro, ¿no?, que lo que hablamos no son nuestras opiniones, ni nuestros criterios, ni nuestros pensamientos, sino que es el deseo de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que nos enseña Dios al respecto, ¿no?, de estos temas? ¿Y por qué el interés por estos temas, hermano, que nos acompaña hoy? Ya tenemos, es nuestro cuarto programa. Pues para las personas que nos están escuchando por primera vez, hemos hablado, el primer programa hablamos, ¿no?, de lo que nos enseña Dios acerca del matrimonio. Así es. Y es que creó a la mujer porque la creó pensando en su bien y que nos dejó un maravilloso ejemplo y es siempre pensar en el bienestar del otro. Luego la pregunta, ¿qué nos enseña Dios sobre la relación de pareja, ¿no? En el segundo programa analizamos que Dios formó un equipo, entre un hombre, formó un equipo entre hombre y mujer para que estos trabajaran juntos, para que juntos sacaran adelante la responsabilidad de, ¿cuál fue la responsabilidad, hermanos, que Dios le dio? Sojuzgar y sojuzgar la tierra, crecer, multiplicarse. Entonces eso, ¿no?, de que no está solo, sino que le dio una ayuda idónea. Y la importancia de que el hombre reconociera y aceptara esa ayuda idónea. Amén, y el programa anterior, pues hablamos de los hijos como herencia de Dios. Amén. El programa anterior me pareció un programa muy bonito, ¿no? Es
Si Dios, la mejor herencia que me puede dar son los hijos, pues como padre tengo una responsabilidad. Así Y esa responsabilidad primero es permitir que mis hijos vengan al mundo. Hermano Ronald, hablábamos que muchas veces es por pensar en mí, en mi pensamiento, en mi criterio, pues no dejo que mis hijos vengan al mundo. Entonces, una manera de valorar esa herencia es yo permito que mis hijos vengan al mundo. Y si ya tengo hijos es asumir la responsabilidad de la crianza de los hijos. Pues bueno, hoy vamos a enfatizar más yo creo que a veces no es tanto hablar por hablar, sino si hablamos de algo, transmitir el mensaje que queremos dejar. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. Y vamos a mirar, ¿verdad?, cómo muchas veces el hermano Josué ahí yo creo que nos puede aportar algo. Muchas veces la excusa es el poco tiempo que tenemos. Estamos en un mundo lleno de cosas, de quehaceres, vamos, venimos, y la queja muy común hoy es no tengo tiempo. Entonces sería importante que analizáramos esta frase de no tengo tiempo, ¿realmente es tan cierta o cómo lo podemos mirar? Bueno, vamos a analizar que siempre el hombre para lo que no quiere, para lo que no tiene interés, no tiene tiempo. Se me venía a la mente cuando me estaba comentando lo que le sucedió o la parábola que enseñó el Señor cuando dice que mandó a buscar a los invitados para las bodas. De todos sus invitados, ninguno tuvo tiempo para ir y estaban muy ocupados en su campo o muy ocupados porque habían comprado una casa o una yunta de bueyes o se habían casado. Quiere decir que siempre hay excusas para uno no hacer lo que no quiere. Y digo lo que no quiere porque en el Eclesiastés, el capítulo 3, el versículo 1 lo está dejando muy claro el texto. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, para la gloria de Dios. Si analizamos el texto así con detenimiento, estamos diciendo que para todo hay tiempo para hacer las cosas, nuestros trabajos, hay tiempo para cumplir con nuestras obligaciones en nuestra casa, en nuestra vida profesional. A veces hasta tenemos tiempo para nuestras amistades, para nuestros familiares. Pero el texto no solo está diciendo que para todo hay tiempo, sino el texto está diciendo para lo que se quiere. Quiere decir que cuando nosotros queremos, sacamos tiempo. Aunque nos cueste sacrificio, pero si queremos, vamos a sacar tiempo. ¿Qué sucede con la educación de los hijos? Es algo como que lamentablemente dejamos hasta lo último. Primero, en mis prioridades está mi trabajo. Luego está tal vez mi descanso, mi diversión. Y así empezamos a poner muchas prioridades y a lo último está la educación de los hijos. Quiere decir que para eso ya el hombre o la mujer o los padres ya no quieren. Y como ya no quieren, pues surge rápidamente la excusa. Yo no tengo tiempo de educarlos y es muy lamentable. Sí, yo creo que es importante que nuestro hermano Ronald, ¿no?, que a veces lo podemos mirar también desde lo cultural, esta falta de tiempo para, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, hermano, vemos también esa situación del poco tiempo que se le dedica a los hijos o la excusa de no tengo tiempo para. Bueno, creo que también esto es a nivel mundial. De hace poco, estando en el coche con mi compañera, estábamos escuchando la radio y pues hubo un fracaso en algunos niños que cometieron algunos errores y pues hubo algunas matanzas de seres humanos, ¿no? Y yo creo que como a todos los padres nos duele escuchar y decimos una expresión, los niños hoy en día van de mal en peor, pero yo creo que es importante que como padres asumamos también la responsabilidad. Y debemos, como dijo nuestro hermano de hace un momento, debemos de hacer el tiempo. Qué cosa que cuando pretendemos a la que hoy es nuestra compañera,
pues siempre buscábamos el tiempo, así estuviera lloviendo, estuviera frío, estuviera cualquier situación, buscábamos el tiempo para acercarnos con ella. Pero yo creo que es más importante también darle ese tiempo a nuestros hijos. Y realmente son pocos las horas que tenemos por día, porque hoy en día la economía, la renta, todo como va bajando la economía, va subiendo las rentas, va subiendo muchos costos, y se siente obligado el padre a trabajar 2 trabajos. En veces hasta la madre tiene que trabajar y no se atiende a los hijos como se debería. Entonces debemos de tener ese tiempo y hacer ese tiempo, ya que los hijos es el futuro de lo que es esta tierra. Así es. Yo quisiera comentar también lo que en una ocasión mencionamos en los programas anteriores acerca de aquella mujer que es abandonada por su marido, ¿no? O sea, como es una cosa sorprendente para mí, cómo una sola mujer es capaz de sacar adelante a su familia, ¿verdad? Y saca tiempo para todo, trabajo. Si tiene que ir a trabajar, como decía el hermano Ronald, ¿verdad? Que tenía que coger 2 trabajos, pues los coge, ¿verdad? Pero siempre también saca. La mujer siempre ha sido así, ¿no? Un poco abnegada. Abnegada quiere decir que por un ejemplo, ¿no? Prefiere ya quitarse el alimento de la boca para dárselo a sus hijos. Entonces siempre está pensando en su familia, siempre está pensando en sus hijos, y cómo, ¿verdad?, es capaz una sola mujer de traer el alimento a sus hijos, pasar tiempo con ellos. Cuando el hombre quisiera, por ejemplo, llega cansado del trabajo, o los sábados que tengo tiempo de descansar, pues la mujer, en lugar de ocupar un tiempo para descanso para ella, lo que hace es dedicarle tiempo a sus hijos, ¿verdad? O sea, refiriendo a lo que nuestro hermano en el texto estaba comentando, ¿verdad? Para todo lo que se quiere, se puede hacer tiempo, hay tiempo, ¿verdad? Sí, como decimos, ¿no? Realmente la invención del poco tiempo es un estado de psicológico, ¿no? Es una excusa para no hacer lo que no quiero hacer. Exactamente. Yo creo que en esta parte del tiempo, yo, por ejemplo, como psicóloga, trabajo en un instituto con chicos entre 12, 13, 14 años, y estamos haciendo ahorita un programa para mejora de la convivencia, porque son chicos con problemas de conducta, son chicos muy agresivos, con problemas para el control de impulsos, y lo único que estamos haciendo es un espacio, un tiempo para ellos, para escucharlos, para escuchar sus problemas, para escuchar sus necesidades. Y esto llevamos 2 meses interviniendo en el instituto, y los cambios a nivel de agresividad y a nivel de conducta se han visto. Entonces no son las grandes intervenciones, es simplemente un espacio donde para nosotros tú eres importante, donde dedicamos el tiempo para escuchar tu necesidad, qué te angustia, qué es lo que realmente está pasando. Y en estos talleres, lo curioso, cuando empezamos a hablar de los padres, ¿no? Hacemos un genograma de la familia, de las relaciones con los padres. Pues muy curioso, yo de mi madre no quiero hablar. A mí de mi padre ni me hables. Entonces es mirar cómo, que yo creo que es lo importante, el mensaje que queremos transmitir y por donde queremos empezar hoy es desmontar la idea que no hay tiempo para los hijos. Porque lo que Dios nos dice es, si quieres, puedes. Porque para todo lo que tú quieras y para todo lo que tú te propongas, hay tiempo. Entonces esa es la primera excusa que yo creo que es el mensaje, ¿no?, que queremos llevar a los hogares, y es, si yo quiero, puedo dedicar el tiempo que mis hijos necesitan para su crecimiento y para su educación. Exactamente, uno de los programas pasados, no recuerdo muy bien si mencionamos el texto, donde el Señor le dice al pueblo de Israel, y estas cosas que yo te he enseñado hoy, las transmitirás a tus hijos. O sea, que iba a tomar tiempo para transmitirlo, como una comunicación, ¿verdad?, con nuestros hijos. Ahora, el Señor también le dice en qué lugar, cuándo, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, en todo momento. O sea, aparte de que socialmente, vamos a decirlo así, una regla como padre e hijo, en el rol de padre, pues tengo que dedicar tiempo para mi hijo. Ahora, doctrinalmente también nos dice el Señor, porque es algo fundamental los hijos, ¿verdad? Son herencia de Jehová, y también decía nuestro hermano Ronald, son el futuro, ¿verdad? Y el presente, porque vemos ahora, por ejemplo, niños que lo que las pasa leyes, es que hoy el presente se está viendo lo que ya en el pasado se ha hecho. Yo creo que es importante que analicemos que el tiempo
que yo no aprovecho, hermano Ronald y hermano, ¿qué mensaje podemos mandar al respecto? El tiempo que yo no aprovecho, estamos hablando de la importancia del tiempo, y si quiero puedo hacerlo, pero el tiempo que yo no aprovecho, ¿quién lo aprovecha? ¿Y qué está haciendo? ¿Quién está haciendo el trabajo por mí? ¿Sí? Con mis hijos, ¿y cómo lo está haciendo? ¿Cómo podemos ampliar esta parte? Ok, mire, me parece bien mencionar lo que dentro de la doctrina mencionamos nosotros como metáforas o ejemplos, por así decirlo, ¿verdad? Cuando nace un niño, en el pensamiento de Dios, en el pensamiento doctrinal, se dice ese niño no nace con maldad, no nace con ningún pensamiento. Es más, ese niño para nosotros es un papel en blanco, si así lo queremos ver. Es un depósito, es un vaso en el cual se va a ir, los padres van a ir llenándolo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a platicar muy bien eso. Si hablamos de un pintor, pues el pintor ve un lienzo blanco y ahí deja escapar su imaginación y su creatividad, ¿no? Entonces, pero dedica tiempo, dedica tiempo y es lo que nosotros al día de hoy pues tendremos que hacer. Lo que queremos ver al día del futuro, el pintor cuando termina su cuadro, hasta la gente lo admira. Hay quienes hasta los llevan hasta a exposiciones, ¿verdad? En París y que en Alemania, en Frankfurt, en todas partes, ¿no? Y la gente los admira, los cuadros, porque ese pintor dedicó tiempo, dedicó esfuerzo y mucho tiempo, creatividad. Entonces, ¿qué salió? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue una buena pintura, una obra maestra, ¿verdad? Entonces, lo que yo decía hace un momento, el descuido de lo pasado, ¿verdad? Al día de hoy se está viendo el presente. ¿Qué está pasando? Padres que denuncian a sus hijos, padres que son asesinados por sus hijos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Sí, pero yo creo cristianamente, lo que vemos en un niño, ahorita un niño de 4 años, es una hoja en blanco. Sí, yo creo que ahí es importante para seguir en el desarrollo del programa. Vamos a hablar, yo creo que los ejemplos caseros, coloquiales, yo creo que también nos sirven mucho, ¿no? Tomar la metáfora de un vaso. Cuando el niño viene al mundo es un recipiente, vamos a llamarlo un vaso, un recipiente que viene vacío. Y los padres son los que tienen la responsabilidad de llenar ese vaso. Entonces, lo importante y el mensaje que queremos transmitir hoy es ¿qué estoy haciendo con ese vaso y qué estoy yo poniendo en ese recipiente? Porque cuando yo soy adulto, a mí, por ejemplo, me sirven una bebida en un vaso que a mí no me gusta porque es amarga o porque no me gusta. Como adulto tengo la capacidad de decidir y decir esto no lo tomo, esto no lo quiero. Pero si un niño es un vaso vacío, no tiene la capacidad de responder y decir, pues esto no lo quiero para mi vida o esto no me gusta. Entonces yo creo que es importante que analicemos esa parte, ¿no? De de qué estoy llenando el vaso. Bueno, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, encontró a unos religiosos y tomando el ejemplo del vaso, ellos eran unos depósitos sucios. Les llegó a decir el Señor Jesús sepulcros blanqueados. Pero esa situación son de personas ya vividas, de personas ya maliciosas. Nada que ver con nuestros hijos. Nada que ver con el tesoro que Dios nos dio como regalos, como herencia. Por eso es el consejo de Dios, porque el Señor no nos está dejando a nosotros una herencia mala. Cuando viene un hijo al mundo, desde que nace, desde que está en el vientre de la madre, es un tesoro en el cual, como dijo el hermano, nosotros podemos trabajar y debemos de trabajar. Y como nosotros trabajemos va a ser el logro. Está ese vaso limpio, no está sucio. No está lleno de contaminación, lleno de maldad, no, es un vaso limpio y depende de lo que nosotros empecemos a depositar, empezamos a ver llenar ese vaso y ese corazoncito de ese niño, por decirlo así, empezamos a ver que ya empieza a manifestar lo que dijo el Señor también. ¿Qué es lo que sale de la boca? Lo que está en el corazón. Y el niño chiquitito, me ha tocado ver niños chiquititos que cuando van a la casa de oración, empiezan a hacer su oracioncita. A lo mejor no tienen mucho conocimiento, pero ya derraman lágrimas. Que hay en el corazón de esos niños, hay fe, hay amor, hay temor de Dios, porque es lo que se les está inculcando. Se está llenando ese vaso poco a poquito. Y es que es lo bonito que es un vaso limpio, ¿no? A veces pues hay hermanos que vienen de
del mundo y ya vienen con pues, diferentes situaciones que han pasado en su vida y el Señor hace un gran trabajo con ellos transformándolos. Pero nuestros hijos, los que están en el camino de Dios, es un tesoro limpio. Sí, yo creo que ahí es muy bonito, ¿no? Mirarlo también desde la ternura, porque a veces es el no querer tener hijos por la responsabilidad de no saber cómo hacerlo, pero si lo miramos como la herencia, como algo bonito que Dios nos dio y como la oportunidad para formar una persona temerosa de Dios, porque lo vamos a analizar más adelante, ¿no? Sí. Instruye al niño en su carrera. Entonces, ¿cuál es esa carrera en la que hay que instruir a ese niño? Sí. Bueno, vamos a un corte. Vamos a continuación a escuchar el himno titulado Tuyo soy Jesús. Les recordamos que para nosotros es muy importante los mensajes, los comentarios que nos envíen. Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 628-742588. Y también pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España. Yo soy Jesús, ya escuché tu voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Muy bien, continuamos transmitiendo completamente en vivo su programa La Luz del Mundo en España. Soy Heidi Zuluaga. En la noche de hoy estoy en compañía del hermano José Chávez, el hermano José Basilio y nuestro invitado especial, el hermano Ronald Gray. Seguimos con nuestro tema de hoy. Estábamos hablando, ¿no?, de los hijos, la excusa del poco tiempo para los hijos. Yo creo que ha quedado desmontada, ¿no? Es la intención de saber que para todo lo que yo quiero tengo tiempo, y no es nuestro pensamiento, sino el pensamiento que Dios ha plasmado en sus enseñanzas. Yo creo que es importante, ¿verdad?, que analicemos de qué estoy llenando el vaso. Que si yo no tomo tiempo para mis hijos, alguien lo está haciendo por mí. Entonces, qué bueno que reflexionemos en esa parte, ¿no? Y la invitación no es criticar ni decir qué mal lo está haciendo alguien. Al contrario, es saber si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo conforme a la doctrina de Cristo, lo estoy haciendo bien. Pero si algo está fallando en mí, si veo que mi hijo o mi hija no es lo que Dios demanda de mí, lo que yo quisiera que fuera, entonces para esto es nuestra plática, ¿no? Para saber que hay un mensaje de esperanza y que hay un mensaje y una manera de hacerlo bien, no conforme a nuestro pensamiento, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿De qué estoy llenando el vaso? ¿Cómo podríamos nosotros argumentar esta pregunta, hermano José? Bueno, mire, como bien veníamos diciendo, cuando nace esa criatura es un papel en blanco. Es un depósito, como decía nuestro hermano, en limpio. O sea, no hay suciedad. Dios nos los entrega sin malicia. Dios nos los entrega sin maldad. Ya de ahí cada uno va agregando, ¿verdad? Vamos a mencionarlo de una manera directa, por así decirlo, ¿verdad? Se puede llenar de una manera directa, de lo positivo o de lo negativo. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Eunice, que fue la madre de aquel ministro llamado Timoteo. Y dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Habla el apóstol, ¿verdad?, a Timoteo. Y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
y estoy seguro que en ti también, ¿verdad? Esto pasó de abuela a madre y de madre a hijo, ¿verdad? Una fe, pero dice él, el apóstol, una fe no fingida, ¿verdad? Es decir, que era una fe sincera, una fe limpia, verdadera, ¿verdad? Que no tenía ningún fingimiento, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, lo transmitió la abuela. Dice que en Loida, la abuela estaba esa fe no fingida. Pero lo dice también en tu madre, Eunice. Y estoy seguro que también en ti. ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque ya sabía y tenía la plena confianza el apóstol Pablo de que quizás ya le había dicho a Timoteo, mira, ve a este lugar, ve a Corintios, ve a tal sitio, ve a tal otro sitio. Entonces él hacía, y a donde él iba con fe. Iba y una fe no fingida, ¿verdad? A los hermanos los trataba muy bien, la iglesia de hecho había una fama, ¿verdad? De Timoteo. Su testimonio, sí. ¿Verdad? Entonces su testimonio estaba hablando de su fe. Del resultado de lo que había hecho su abuela y su madre, ¿verdad? Bueno, es en el sentido positivo. Se está llenando aquel vaso, o se llenó aquel vaso de algo positivo, de algo bueno, algo que es delante de Dios bueno, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, que era el representante de Cristo sobre la faz de la tierra, le decía que era una fe no fingida. Y él estaba seguro en que habitaba en él por la enseñanza que le transmitió su abuela y su madre, que tenían una fe no fingida. Una cosa negativa, bueno, dice en Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 3. Habla de Atalía y de su hijo, ¿verdad? Dice, sí. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Aquí estamos hablando que ese depósito no se estaba llenando de algo positivo. Se estaba llenando, pero no se estaba llenando de algo positivo. Se estaba llenando de algo negativo. Algo que iba a traer, claro, hablar impíamente. Nosotros vemos la piedad como el respeto, el reconocimiento a nuestro Dios, el respeto a las cosas sagradas de Dios. Bueno, la impiedad, pues es todo lo contrario, la falta de respeto a las cosas de Dios, ¿verdad? Las faltas de cuidado y de reconocimiento a las cosas de Dios. ¿Qué se estaba sembrando? ¿De qué estaba llenando la madre de aquel hombre a su hijo? Pues de impiedad, de cosas malas, ¿verdad? Y al día de hoy vemos muchos casos, ¿verdad? Sí. En los cuales podemos corroborar esta situación. Sí, por ejemplo, a veces es triste pensar o más ver que hay padres o madres que a la hora de aconsejar, o ya no vamos a decir aconsejar, vamos a pensar en cosas cotidianas que a veces solemos hacer con nuestros hijos. ¿Qué son esas cosas que solemos hacer a nuestros hijos que a nosotros nos parece una gracia el aplaudirles que digan una mala palabra? Nos parece una gracia. Nos parece injusto que a nuestros hijos les peguen, y porque nos parece injusto que a nuestros hijos les peguen, nosotros les decimos, pues tú defiéndete. Y con eso le estamos diciendo, sé violento. Con eso le estamos diciendo, sé agresivo. Con esto le estamos diciendo, tú también pega. Hay veces que nosotros les decimos a nuestros hijos, fíjense hasta dónde llega la situación de un padre, una madre. Yo no sé, pues a veces nosotros en ignorancia, tal vez los padres en ignorancia o qué pensamiento tengan, pero cuando en una cosa le aconseja a su hijo, mentir. ¿Cómo le aconseja mentir? Diciéndole a las personas, van y buscan a aquel padre, van le quieren preguntar una cosa y está el niño y está escuchando y el niño sabe que el padre está diciendo mentiras. Así es. Sí. Entonces el padre le dice al niño, tú di esto, aunque es mentira. Tú di que no. Tú di que no, aunque es mentira. Y el niño ya está quedándose como que tiene un disco, como dijimos antes, el vasito se está llenando, pero se está llenando para hacer lo malo. A veces cae hasta la situación de que le decimos, agarra. ¿Qué es agarrar? Porque es robar. Eso es, a veces, un dulcecito, hermanos, un dulcecito del supermercado, que no lo pagamos y que le decimos al niño que lo agarre, es robar. No vamos a decir que eso está bien visto por nuestro Dios. No, a veces le decimos, eso no pasa nada, para que el niño se tome un dulcecito y no me esté molestando. Pues con eso ya le estamos enseñando al niño
que eso es robar. No sé cómo ve usted, hermano Ronald. Sí, antes de darle la palabra al hermano Ronald, yo creo que lo que me llega es que hemos mezclado dos cosas. Cuando el hermano José hablaba, estábamos hablando de la manera directa, Exactamente. ¿sí? De llenar el vaso, y es como lo hizo la hermana Loida, la hermana Eunice, y que fue algo positivo, ¿no? Directamente, fue un fruto positivo. sí, fue un fruto positivo. Pero también miramos algo negativo, ¿no? Que fue el ejemplo de Atalía con su hijo. Con su hijo, exactamente. El vaso se puede llenar de manera directa. Sí. Lo que el hermano estaba comentando es cómo también el vaso lo podemos llenar de manera indirecta. Indirecta, exactamente. ¿Por qué? Porque resulta que a veces yo creo que ningún padre quiere que su hijo robe, que ningún padre quiere que su hijo crezca y vaya a la cárcel, que ningún padre quiere que su hijo cuando sea mayor sea un delincuente. No se quieren estas cosas. Entonces, la pregunta es, a veces no se hace de manera directa estos mensajes, pero de manera directa, como nos comentaba el hermano, es eso, ¿no? El permitir conductas, ¿verdad? Que por ser niños se aparceran, o incitarlas, permitirlas o incitarlas, cosas que por ser niños pues se pasan. Pero yo creo que es importante analizar esta parte de el ser niños, los mensajes que se mandan y el ser permisivo. Pero hermano Ronald, me disculpa que seguía usted, que yo creo que hay un ejemplo muy bonito, ¿no? En la iglesia primitiva, y la pregunta es, ¿de qué llenó el vaso? ¿De qué estaban llenos esos niños de la iglesia primitiva? ¿Qué trabajo hicieron esos padres? Bueno, yo admiro aquí este texto y estos padres que nos narra la Escritura en el libro de Mateo, el capítulo 19, el versículo 14. Y dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esto me da a entender que los padres de estas criaturas llevaron a cabo un trabajo directo y un trabajo muy esencial con sus hijos, porque al decir el Señor Jesús, dejad los niños, venid a mí, significa que hubo una inquietud en aquellos niños, hubo un anhelo, un deseo de ellos, porque ya sus padres les habían señalado, miren, ese es Jesús, ese es el Mesías, ese es el Salvador de nuestras almas, y los padres inculcaron esa enseñanza en esos hijos. La pregunta o la observación que a mí me gusta hacer, muchos de nosotros creyentes decimos, yo siento paz porque he aceptado a Cristo, yo tengo gozo, yo tengo alegría, yo tengo salvación, y bendito sea el Señor si así es. La pregunta es, ¿y tu hijo? ¿Tu hijo también conoce a Cristo? ¿Tu hija conoce a Cristo? Porque creo yo que es nuestro trabajo como padre instruir al niño y sobre todas las cosas amar a Dios sobre todo. Esa fue la enseñanza que nos ha dado el Señor Jesús, y hasta el día de hoy también recuerdo, mi padre falleció de hace algunos años y él me dijo, mijo, no te puedo dar una herencia material, no te dejé casa, no te dejé carros, no te dejé coches, pero lo que te dejé es la comprensión de quién es el Señor Jesucristo, y por ello estoy agradecido con el Señor. Sí, qué bueno, ¿verdad? Que nuestro hermano esté compartiéndonos también este pensamiento, ¿verdad? Sobre lo que íbamos hablando. Yo creo que lo que hizo la iglesia fue, en la manera que estábamos hablando, directamente es decírselo tal cual a sus hijos, ¿verdad? Instruir. Esto es la doctrina, Sí. Este es Cristo, pero decírselos directamente. No podemos esperar a que alguien lo haga, ¿verdad? Bueno, hay otra manera de que se puede llenar ese vaso, ¿verdad? De la manera indirecta. Vamos a tomar un texto en el cual nos vamos a tomar para poder expresar lo que traemos, ¿verdad? Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Aunque quisiéramos, estamos tomando, diciendo, es que el Señor Jesucristo estaba hablando de Él, sí, pero tomando también lo que es en la ley de Dios, en la ley de Cristo, ¿verdad? Y en lo social también podemos decirlo, esto se cumple, esto se ve en lo social. Y podemos ver nosotros
cómo, ¿verdad? De esa manera indirecta, aunque yo no le esté diciendo directamente a mi hijo, mira, esto es bueno, mira, esto es tal, pero el niño ve un ejemplo en mí, como padre o como madre, ¿verdad? Está viendo en mí un ejemplo, en el cual dice el Señor Jesucristo, tomando, ¿verdad?, lo que Él hablaba para bíblicamente darnos a entender lo que estamos hablando, ¿verdad? Decía Él, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, ¿verdad? Y luego dice, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo, socialmente o psicológicamente, como quieran decirlo, le podemos decir, el Hijo imita al Padre, la hija imita a la madre, o los dos, ¿verdad? El hijo a la madre, o según lo que se vaya viendo. Positivamente, bueno, pues viendo un ejemplo bueno en los padres, un padre amoroso, un padre responsable, trabajador, porque hay quien ve a su padre como un hombre trabajador y ve sus herramientas, ¿verdad?, de trabajo y le gusta jugar con ellas y dice, yo quiero ser como mi padre. Su padre no le está diciendo, mira, yo voy a trabajar, yo agarro esta herramienta, pero el niño está viendo, está observando, y eso tenemos que verlo muy bien. Yo creo que, hermana Heidi, usted que es psicóloga, ¿verdad?, también, eso el niño lo ve. Es que decíamos al principio, el niño es un papel en blanco, es un lienzo en blanco, es un vaso, es un depósito, Sí. es una esponja, ¿verdad?, que va absorbiendo todo. Si me permiten, me venía a la mente porque el hermano estaba diciendo de que también se llena de directa e indirectamente. La Biblia nos dice que Abraham pues era un hombre de Dios y que era un hombre que instruía a su hijo Isaac. Y en esa instrucción que le dio, también seguramente Isaac veía a Abraham cómo ofrecía sacrificios a Dios, cómo le servía a Dios, cómo amaba a Dios, porque la Biblia nos dice que Abraham pues salía a los desiertos a buscar y a orarle a Dios, y Isaac seguramente que todo eso lo veía. Llegó un momento que a mí me admira mucho tanto, primeramente la fe de Abraham, pero también la conducta de Isaac, porque dice la palabra del Señor que Dios le demanda a Abraham que sacrifique a Isaac, y cuando le dice sacrifícame a Isaac, a tu único hijo, lo lleva a aquel monte donde Dios le señaló, y el hijo le pregunta al padre, porque ya había visto cómo se ofrecían sacrificios a Dios. Hacía falta un fuego, hacía falta una leña, hacía falta un cordero, y el hijo dice al padre, padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿y el cordero dónde está? Y aquel padre lleno de fe le dice, Dios proveerá. Y caminan a aquel lugar, y llegó el momento en que yo me imagino que ya Abraham prendió el fuego, puso todas las cosas, y de pronto comenzó a atar al muchacho. ¿Qué habría hecho un niño que no entiende de las cosas de Dios? Se había puesto a gritar, se habría puesto a rebelarse, a decirle al padre, pero ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me quieres hacer? Pero aquel niño comprendió. Fíjense qué bonito, porque había visto, comprendió y dejó hacer aquello que estaba haciendo el padre, y qué bonito fue la respuesta de Dios. Porque ya estando el cuchillo pues en alto, pues dice que oyó la voz de Dios del ángel que le dijo, detente, porque conozco que me temes. Allá había un cordero para el sacrificio, pero la conducta de Isaac a mí me admira. Eso es un ejemplo, ¿no?, de un padre que supo llenar ese vaso del aceptar la voluntad de Dios, aceptar los designios de Dios. Y como decía nuestro hermano, los niños no solamente aprenden por las cosas que les decimos, ellos aprenden por lo que ven, por lo que oyen. Ellos todo el tiempo, mientras nosotros estamos descuidados, a veces están los padres en sus conversaciones, en su plática, y el niño está pendiente de qué se está diciendo. Y ahí es donde el niño está aprendiendo cosas importantes para su vida, cosas importantes para su educación. Yo quiero aquí, hermanos, que retomemos, antes quiero decir unas palabras de un hombre muy sabio, ¿no? Un apóstol de Dios, el primer apóstol de la restauración, que más adelante en otros programas explicaremos estos términos a las personas ajenas a nuestra fe. Él decía, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Palabras del apóstol de Dios, el hermano Aarón, ¿verdad? Entonces es como yo puedo decir muchas cosas. Yo le puedo decir a mi hijo,
tú pórtate bien, tú hazle caso a tu ministro, tú hazle caso a tus profesores, pero resulta que cuando a mí se me demanda algo, cuando a mí se me pide algo, yo digo, yo no le obedezco a nadie, yo hago lo que quiera, Entonces, a veces se mandan mensajes ambivalentes, se habla, ¿no? De la psicología y es, te digo una cosa, pero hago otra totalmente diferente. Un ejemplo muy claro, le digo a mi hijo, te quiero, pero te pego. O te quiero, pero no te dedico tiempo. Exactamente. Te quiero, pero no comparto contigo, no juego contigo, no te pregunto cómo estás, hijo, ¿qué te pasa? Decíamos, con media hora diaria que se le dedique a los niños, la diferencia, ¿verdad? Se va a ver cuando este chico esté grande. Pero a mí me queda una duda. Es un mito, es una realidad, pero se dice que en todo hogar hay una oveja negra, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que habláramos un poco acerca de eso, ¿no? De realmente en todo hogar tiene que haber una oveja negra, o qué está pasando en ese núcleo familiar, o qué ha pasado para que exista una oveja negra. Sí, antes de pasar a eso quisiera yo mencionar también, porque estábamos hablando, y antes de llegar a ese punto, estamos hablando de que ese vaso se puede llenar de manera indirecta, positiva y negativamente. Hablamos de la positiva, bueno, pues de que el padre da un buen ejemplo, la madre da un buen ejemplo, el padre es trabajador, honesto, es responsable, es amoroso, ¿verdad? Pero también hay cosas negativas, se llenan de cosas negativas indirectamente, ¿verdad? ¿De qué manera? Bueno, dice, ¿verdad?, en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, ¿verdad? Esto es verdad cuando no se imparte una disciplina donde el padre no le dice haz esto, haz lo otro, o no tienes que hacer esto, sino que le deja hacer todo lo que quiere. Y decía nuestro hermano Josué, y aparte le festejan, ¿verdad? Que dijo una mala palabra, o que hizo una acción, o que a veces, ¿verdad?, vemos el ejemplo muy común cuando el padre está cargando a su hijo y su hijo le suelta un manotazo, ¿verdad?, en la cara al padre, y el padre se ríe. Eso es algo que, quiérase que no, es insignificante y que nos causa risa, pero que le está enseñando al niño de que eso lo puede hacer, de que eso, y va creciendo con eso, y al final, pues, pero ahí voy yo. A veces, es que mi niño, desde pequeño, yo, por ejemplo, en casos, en sesiones que he tenido con familias, dice, es que ha sido malo desde pequeño, es que viene así desde pequeño, no tengo nada que hacer con él. Pero entonces, ¿es malo desde pequeño o está destinado a ser la oveja negra, a ser el malo, a ser el señalado? No, nos estamos viendo que cada hijo es diferente. Cada hijo tiene su manera de ser. No todos nuestros hijos son iguales, no todos nuestros hijos tienen el mismo, necesitan la misma atención. Hay unos hijos que nosotros les educamos de una manera y que de esa manera sabemos nosotros, estamos seguros que van a alcanzar el éxito, pero hay otros hijos que necesitan más atención. Entonces a ese hijo al que necesito más atención, a veces es al que menos tiempo le dedico, y es al que comúnmente se le suele decir que es la oveja negra, pero está mal, porque también a él Dios nos lo entregó, o a ella Dios nos la entregó como limpia. Sí, o sea que podemos decir, no, es un mito también, ¿no? Es un mito de que en toda familia tiene que haber una oveja negra. Entonces, lo que retomamos es que algo falló. Algo pasó, algo Hay sucedió. padres que muchas veces piensan que ya su trabajo está terminado y por alguna razón se ha descuidado llenar el vaso y llenar a este niño de cosas buenas y cosas positivas. Pero no, en las familias no es cierto que siempre tiene que haber una oveja negra, porque también puede ser una excusa, ¿no? De tanto siempre sale uno malo, sí, ¿no? de tantos, pues en uno pude yo tener un descuido y no hacer mi trabajo. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte? Así es. Pero antes de ir al corte me gustaría leer, nos ha llegado saludos de la hermana Claudia Gray, muy bonito tema. Les mandamos saludos desde Estados Unidos. Estamos sintonizándoles y que Dios los bendiga. También nos ha llegado un mensaje desde El Salvador. Dice, estoy escuchando este hermoso tema que ustedes están compartiendo en este momento. Desde El Salvador también nos saluda la hermana Sonia Mos y dice,
Yo deseo que en ese país se cumplan los planes y los deseos del apóstol de Dios, Naasón Joaquín García. Pues les agradecemos, ¿verdad?, desde El Salvador, desde Estados Unidos, que a los que nos están sintonizando, pues agradecemos que sus saludos. Los dejamos ahora con un himno. Esperamos que sea de su agrado y este himno se titula Preciosa Fe. Preciosa fe, Señor, sembraste en mi alma como una hermosa flor, tu amor regó, tu fe encendió una luz como una llama, cambiando mi vivir y el corazón. En esta fe quiero vivir, quiero morir y terminar. En esta fe te vi partir al cielo y en esta misma fe por mí vendrás. Bueno, continuamos en nuestro programa La Luz del Mundo en España. No olviden que nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, que lleva el mismo nombre del programa, para no perdernos, La Luz del Mundo en España. Y muy importante, que estamos ubicados en la calle Cedra, número 35, en Getafe. Y que para nosotros es muy importante que nos visiten para compartir nuestra fe y para compartir el mensaje, ¿verdad? Y la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones. Bueno, continuamos con nuestro tema. Quiero yo aquí con el hermano Ronald hablar algo que yo creo que es importante que resaltemos. Yo creo que hasta el momento queda claro que si yo no lleno el vaso por la excusa de tener poco tiempo, alguien lo llena por mí. Exactamente. Y que alguien lo va a llenar de manera directa o también lo puede hacer de manera indirecta. Pero que realmente tenemos muy poco tiempo para llenar ese vaso. Porque dice que instruye al niño en su carrera. Hermano, ¿qué nos puede aportar usted al respecto? Bueno, el instruir al niño en su carrera. Dios siempre ha tenido la visión de que los hijos, de que los niños y de que todo ser humano sea para Él un pueblo muy agradecido. Y la carrera en la cual se refiere el texto, instruye al niño, es instrúyelo a ser temeroso de Dios. Instrúyelo a ser un buen cristiano. Instrúyalo al ser un buen cristiano, será un buen ciudadano. El hermano Josué hablaba de hace poco al respecto del hijo de Abraham, un niño, que también él sintió que se cumple, si así fue el mandamiento de Dios, que se hiciera conforme Dios había dicho. También quisiera mencionar un texto ya de una doncella, alguien que obviamente nos da a entender que tuvo una instrucción no solo de niño o de niña, sino aún llegando a una edad adolescente, la hija de Jefté. Él hizo un voto con Jehová y él dijo, si tú me permites y me entregas a los amonitas en mis manos, yo te ofreceré. Y él hizo pacto con Dios. Él dijo que el primero que saliera de aquel lugar, él la iba a sacrificar. Y cosa, hermano, que la que salió fue su hija, de modo que él dice, he aquí su hija que ha salido a recibirlo con panderos y danzas, y ella era sola, y era hija única de Jefté. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Entonces, ella mismo, cuando su padre le dice, ay hija, ¿por qué saliste? Ella entendió la enseñanza de su padre, de modo que le dice, déjame, haz lo que tú has dicho, lo que tú has prometido, hazlo. Y le dolió sin duda al padre, pero ella estaba instruida desde su niñez y aún en su juventud se cumple lo que dice el texto, ¿no? Y cuando sea grande no se apartará. La inundó a ella también de esa fe, de ese conocimiento, y ella misma dice, papá, haz como tú has prometido a Jehová. Yo creo que estos testimonios bíblicos quedan para nuestra enseñanza, de modo que es
indispensable y es de vital importancia que le demos una buena enseñanza cristiana sobre todas las cosas a cada uno de nuestros hijos. Sí, yo creo que también cabe mencionar también hasta lo social, ¿verdad? Porque estamos hablando aquí pues de la doctrina de Cristo, pero también socialmente, pues, ¿verdad? Hemos visto, estábamos mencionando al principio del programa, ¿por qué hay tantos hijos en la cárcel? ¿Por qué hay tantos hijos, válgase la palabra, maleducados, ¿no? En la Sí. calle. En la calle, Sin ¿no? beneficio. Porque hay esa falta de respeto hacia los mayores, cuando antes pues había un respeto muy bueno, ¿verdad? Yo hablaba con una persona ahí en Valencia, que por cierto ya falleció, pero él me decía que en su tiempo de juventud, pues los jóvenes respetaban a todo el mundo, ¿no? Ni quien le levantara la voz al padre y ni quien le levantara la voz al vecino, y al día de hoy podemos ver un descuido total, ¿verdad? Sí. Lo que está pasando. Y esto no es solamente que sea, porque las religiones, no, esto es No. socialmente también hablando, ¿verdad? Sí. Y se involucra también a la sociedad. Sí, yo creo que en esa parte social, cuando hablamos del niño, es importante recordar que en la parte psicológica, todo niño y todas las personas tenemos unas necesidades afectivas básicas. Y es la necesidad de seguridad, la necesidad de afecto y la necesidad de valoración. Son cosas básicas. Y cuando el niño satisface esa necesidad de seguridad, pues cuando es un niño, cuando es un bebé, él necesita tener esa sensación de que aquí está mi madre, que me protege, que me cuida. Y es una sensación, lo que decíamos, no se transmite yo te cuido, yo te quiero cuando es un bebé, ¿no? Es una sensación que el niño genera y que queda guardada en una parte del cerebro y es el sentirme seguro y el sentirme cuidado. Pero ese niño, aparte de sentirse seguro y cuidado, necesita sentirse querido, o nosotros. Yo creo que necesitamos también sentirnos queridos, ¿no? Estamos hablando de la parte social y de la parte humana. Entonces, ¿cómo refuerzo yo esa parte en el niño de sentirse querido? Pues yo no puedo decirle a mi niño, te quiero, pero no te dedico tiempo. Claro. Te quiero, pero a mí no me importa cómo tú estés. Por ejemplo, el día de hoy, ¿verdad? Que el niño crece, pero la madre quiere trabajar o el padre también quiere trabajar, a la guardería. A la guardería. Entonces, es eso, son necesidades afectivas básicas de valoración. Yo creo que esto es algo muy importante. Sí. El niño necesita ser valorado en sus pequeñas cosas. Así se está llenando ese vaso. A veces en el colegio muchos padres necesitan, ¿verdad?, compensar esa parte de carencia afectiva con cosas. Entonces, el niño tiene móvil, tiene tablet, tiene ordenador, tiene todos los juegos de la Play. En cuanto a tecnología, el niño lo tiene todo. Lo tiene todo. Pero le reforzamos a los hijos, has ido al cole, has aprendido esto, lo has hecho muy bien, eres capaz. El niño también necesita sentir que lo que él hace a su padre le sirve y que lo que él hace es valioso para él. ¿Por qué reforzamos esa parte de la niñez? Porque aún, como nos comentaba nuestro hermano, el ser niños realmente es muy poco tiempo el que se tiene para llenar ese vaso y es 13, ¿cuántos años estamos hablando? 13, 14 años para llenar ese vaso. Y si ese vaso yo lo lleno con esa seguridad, con ese afecto, con esa valoración, como decía nuestro hermano, sembrando esa virtud, ese amor a Dios, que los niños conozcan a Cristo. Cuando el niño llega a su juventud, dice que el corazón del hombre, cuando llega a su juventud, está inclinado hacia lo malo. Hacia lo malo, sí. También lo que estaba comentando, ¿qué sucede retomando lo que decíamos antes del mito de que en toda familia hay una oveja negra? ¿Qué sucedió allí para que esa criatura que cuando vino al mundo era una criatura buena, era una criatura perfecta? Porque en un niño no hay errores, menos hay pecados, no se le puede decir que ese niño tiene alguna ofensa delante de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Que ese padre que es, pues estamos hablando a un auditorio pues mayormente que conoce, yo pienso, las cosas de nuestro Dios, y también para los que no conocen las cosas de Dios, pues si nosotros dejamos la educación de nuestros hijos en manos de terceros, ¿qué puede acontecer? Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, a ver, yo soy un creyente muy fiel, yo soy un hijo de Dios muy bueno, muy recto, muy temeroso, pero mis hijos no lo son. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Es de que tú no los estás educando a tus hijos.
Los que están educando a tus hijos, como dijo la hermana, son los maestros de las escuelas. Los maestros de las escuelas conocen el temor de Dios, conocen a Dios, le enseñan a los niños las cosas que son de Dios. Simplemente en estos días llegaba mi hija y llegaban los niños de donde yo estoy y hablaban ya de lo que es la evolución del hombre. Y la niña me empezaba a explicar. Y la niña me decía, pero eso es mentira, papá. Y yo me sentí orgulloso. Me dio mucha alegría. Porque aunque ellos están también los maestros transmitiéndoles sus conocimientos, pero ellos ya saben que eso no es en cuanto a la voluntad de Dios. Pero ahora si nos vamos a no solamente a los maestros, sino a los amigos. Las amistades. Van a llegar un momento cuando sean las amistades los que van a empezar a educar. Y esas amistades lamentablemente no van a poner cosas buenas en el corazón del niño, sino que van a poner las cosas malas, malas palabras. Las palabras malas no las oyen en la casa, pero las oyen de los amiguitos de la calle. Las costumbres malas no las oyen o no las aprenden en la casa, pero sí las están aprendiendo en el colegio. Y es cuando se está permitiendo que las buenas costumbres de la casa, del hogar y sobre todo la educación cristiana se esté corrompiendo por lo que nosotros no hacemos. Para concluir, yo creo que hay algo que no muy importante es, no hay ninguna excusa para no responsabilizarse de la educación de los hijos. Una excusa que a veces suele aparecer ya para concluir esta parte es, mi hijo se ha echado a perder o no conoce a Cristo, no conoce a Dios, no sabe de su amor, porque yo creo en Dios, pero tengo una persona a mi lado que no es creyente. Y esto vemos, ¿no?, con el ejemplo de Timoteo que analizábamos, sí, que no es una excusa. ¿Quiénes eran los padres de Timoteo? Bueno, Timoteo su madre era judía y su padre era creyente, griego, y su madre era judía creyente. Es decir, estaba hablando el apóstol, ¿verdad?, allí en Hechos 16, capítulo 16, versículo 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. No dice que su padre fuera creyente, pero aún así para ella no fue un impedimento, ¿verdad?, que enseñara a su hijo, ¿verdad?, los valores cristianos, la doctrina cristiana, y que fuera un discípulo, dice, y que tenía una fama, ¿verdad?, de aquel discípulo, que una fama buena, ¿verdad?, que era un buen cristiano. Su padre no era creyente, pero su madre sí lo era. Quiere decir, no hay excusas, que si yo soy creyente, si yo creo en Dios, aunque tenga una pareja, mi compañero no crea en él, yo tengo la responsabilidad de criar a mi hijo y de llenar ese vaso del conocimiento de las cosas de Dios. Como cristiana sí, y también sociablemente de la misma manera. Yo creo que como hemos usado el ejemplo de un vaso, es bueno concientizar a todos y que todos estemos conscientes de que ese vaso se va a llenar. O lo llenamos nosotros como padres o alguien más lo va a llenar. Y yo creo que el mejor que lo puede llenar es los padres con la ayuda de Dios. Amén. Y quisiera aprovechar este tiempo para agradecer al pastor de la iglesia aquí en Madrid, el hermano Samuel, por sus muchas atenciones, a la iglesia La Luz del Mundo que me ha recibido aquí en este lugar de Madrid y inmerecidamente me han dado atenciones que no merezco. Quisiera agradecerles a todos ellos públicamente y decirles que Dios les pague y que Dios les bendiga. También a ustedes que nos están sintonizando. Yo, hermano Ronald, oraré por ustedes y también espero si me regalan ustedes también una oración, ya que me voy a trasladar de nuevo al país de Estados Unidos. Que Dios los bendiga y que tengan una muy próspera vida en Cristo Jesús. Dios le pague, hermano. Sí, yo creo que también lo que se quiere transmitir a través de este espacio es un mensaje de esperanza, ¿no? Es no solamente mirar, lo estamos haciendo mal, no hay nada, no, es si lo estoy haciendo mal, Dios, ¿verdad?, me ha mandado un mensaje a través de este programa y es, puedo llenar a mis hijos del amor de Dios y puedo yo con responsabilidad criar hijos para salvación, crear hijos que sirvan a Dios, criar hijos, ¿verdad?, que conozcan a Cristo. Dice que hubo una generación que no conoció a Jehová. ¿De quién era la responsabilidad? De los padres. Entonces, manera de conclusión, no hay ninguna excusa para no asumir esta responsabilidad, porque no es cierto que toda familia tiene una oveja negra. Para despedirnos del programa, me gustaría que cada uno, pues, sí, bueno, pues les agradecemos nuevamente este sábado
Y el próximo sábado, pues por aquí nos vemos con la ayuda de Dios. Dios los bendiga, que tengan un buen inicio de semana, el lunes. Y los esperamos nuevamente el sábado que viene, con más información, y que Dios los bendiga. Dios los bendiga, que el Señor esté en sus hogares, en sus casas, en su familia, y que el Señor dirija todos sus entendimientos en el nombre del Señor. Sí, hemos llegado al final de nuestro programa, La Luz del Mundo en España. Si se preguntan dónde está la iglesia, pues tenemos presencia en Getafe, en Tordesillas, en Cuenca, Murcia, Barcelona. Nuestros horarios de reunión de lunes a sábado a las 19 horas y los domingos de 10 y por la tarde estamos a las 17 horas. Bueno, recuerda que pueden dejar sus preguntas, sus opiniones en nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España, y que estamos ubicados en la calle Cedra, número 35. Una feliz semana, que Dios los bendiga, y el próximo sábado esperamos que vuelvan a abrir sus hogares y sus corazones para analizar la enseñanza que Dios nos trae, porque Dios quiere hombres, hijos y familias llenos de fe. Y la fe viene por el oír su palabra. Bendiciones para todos.